Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy la más cordial bienvenida a la escuela dominical de hoy domingo 17 de mayo y les invito a que podamos entonar el himno número 420, Más santidad dame, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Más santidad dame, más odio del mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. Y luego de cantar este precioso himno, les invito a orar para prepararnos al estudio de la palabra de esta mañana. Tenga su Biblia, tenga su cuadernito, su libretita de notas y preparémonos para aprender más de la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana tú nos permites reunirnos por este medio para estudiar de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y que podamos, Señor, aprender lo que tú quieres para nosotros en este día. Guíanos en este estudio, bendice nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra en nuestro diario vivir. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está el título de nuestra lección, la lección número 23, Santidad y Esperanza, y por esa razón cantamos el himno 420 al inicio por la temática de santidad. La esperanza del regreso de Cristo nos debe inspirar a vivir piadosamente. El versículo clave que teníamos que memorizar nos dice, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Ahí tenemos el bosquejo de la lección del día de hoy. Primero, vivir para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8. Ahí está en lo que está dividida. Segundo punto, vivir para influir en los demás. Primera de Tesalonicenses 4 del 9 al 12. Y vivir, el tercer lugar, vivir en la esperanza del regreso de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Ya? Entonces, el énfasis es vivir para agradar a Dios, para influir en los demás, en la esperanza del regreso de Cristo. A modo de introducción, les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué relación ve usted
entre el énfasis en la práctica de una vida santa y la enseñanza acerca del pronto regreso de Jesucristo? ¿Ve usted alguna relación en esto? Bueno, la lección, como bien dice ahí, combina ambos énfasis, santidad y esperanza, y los relaciona entre sí. En primer lugar, Dios nos llama a una vida santa, a fin de agradarle a Él y tener una buena influencia sobre los demás. Y en segundo lugar, vivimos en la esperanza de la venida de Cristo, y en sus enseñanzas el Señor insistió en lo importante que es mantenerse espiritualmente vigilantes y preparados para ese momento. Entonces ahí vemos la relación entre las dos cosas. La santidad, mientras esperamos al Señor, nuestra vida debe ser acorde a lo que Él nos ha enseñado y nos ha llamado a vivir. Vamos entonces a la primera parte de nuestra lección, ahí en 1 Tesalonicenses 4, y vamos a darle lectura de los versículos 1 al 6. Por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que conforme aprendieron de nosotros acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Ya saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con bajas pasiones, como los gentiles que no conocen a Dios, y que en este asunto nadie atropelle ni engañe a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya le hemos dicho y advertido. En esta primera parte de nuestra lección, vivir para agradar a Dios, este primer punto dice, viva moralmente puro. El apóstol Pablo aquí está reafirmando las instrucciones dadas de cómo andar y agradar a Dios. El término andar tiene que ver con nuestra manera de vivir. Este término Pablo lo usa mucho en sus cartas. Puede leer en las cartas a Efesios, en la carta de Colosenses. Usted se va a dar cuenta de que el apóstol habla de nuestra manera de andar, de cómo andamos, de cómo vivimos, de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 1 dice, les rogamos y exhortamos que conforme aprendieron acerca de cómo les conviene andar y agradar a Dios, tal como están andando. O sea, Pablo está reconociendo que los creyentes en Tesalónica están caminando como debe ser, y además les dice que sigan progresando más. Lo que el apóstol Pablo está aquí introduciendo y lo que nos va a hablar son instrucciones de tipo ético-práctico, destinadas a diferenciar a quienes siguen a Jesús de la cultura dominante. Ya lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este mundo. Es el llamado que el apóstol está haciendo también aquí a los hermanos de Tesalónica, que su manera de vivir, que su manera de ser se diferencie de la comunidad en la cual vive. Y la temática que está planteando el apóstol tiene que ver con la vida sexual de los hermanos. Miren lo que dice ahí el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, que se aparten de inmoralidad sexual. Ya hablábamos en las clases anteriores acerca de ese proceso que vivimos como creyentes. Cuando hemos sido salvos, el Señor llega a nuestra vida y de ese momento se opera un cambio. Somos rescatados de las tinieblas y somos traídos a la luz. Y en la luz son reflejadas nuestras acciones, nuestra antigua manera de vivir, como dice Pablo en otra de sus cartas. Nos despojamos del viejo hombre del que éramos antes de conocer a Cristo y comenzamos a caminar en nueva vida. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que el apóstol Pablo le está invitando a los hermanos en Tesalónica, a que lo que para ellos era habitual en su vida cotidiana, debían apartarse.
¿Ya? Y la temática tiene que ver aquí puntualmente de inmoralidad sexual. En Romanos capítulo 1, del 18 en adelante, se nos habla acerca de este tema. En Gálatas capítulo 5 se nos habla de las obras de la carne. En Colosenses también el apóstol Pablo nos habla acerca de la inmoralidad sexual. ¿Y qué abarca esto? Fornicación, adulterio, prostitución, pederastía, homosexualidad y cualquier otro tipo de perversión que el único fin sea satisfacer sus propios deseos, ¿ya? Y la cultura en la cual vivían los hermanos estaba muy sexualizada, podríamos decirlo así, porque además, como bien dice ahí, la cultura greco-romana tiene concepciones muy distintas a la cultura judía con respecto al tema de la sexualidad, porque muchas prácticas sexuales comúnmente aceptadas en Tesalónica era un escándalo entre los judíos. Incluso el hecho de que algunas de esas prácticas estuviesen relacionadas con cultos religiosos. Las culturas paganas tenían prostitución sagrada, tanto de hombres como de mujeres, y eso era algo habitual en las comunidades griegas. Pablo propone una nueva ética sexual, basada en las ideas judías de santidad y de la honra. Versículos 3, 4 y 5. Dice que es la voluntad de Dios nuestra santificación, o sea, diciéndole a los hermanos en primer lugar, su santificación, que se aparten de todas aquellas cosas que eran habituales en los ritos paganos que quizás muchos de ellos participaban anteriormente. Y en el verso 4 nos dice que cada uno sepa controlar su cuerpo en santificación y honor. En santificación y honor. En Gálatas 5, donde nos habla del fruto del Espíritu, se nos dice que uno de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio, ¿ya? Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí a los hermanos, que cada uno sepa controlar su cuerpo. El Señor nos creó con deseo sexual, pero Él también nos dejó los límites, los marcos en los cuales nosotros podemos desarrollar esa vida sexual, en el matrimonio. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, que es el lugar donde Él nos da plena libertad para desarrollarnos en esa área. Y hay otro pasaje que nos habla que el lecho debe ser sin mancilla, el lecho del matrimonio debe ser santo. Por eso, dentro de la inmoralidad está también el tema de la infidelidad, porque cualquier cosa que se aparte de lo que el Señor nos enseña, ya estamos deshonrando al Señor, ofendiendo al Señor y no estamos haciendo su voluntad, que Él espera que nosotros nos santifiquemos en nuestro cuerpo. También Pablo en otra de sus cartas dice que cualquier pecado que hagamos con nuestro cuerpo, estamos dañando el templo del Espíritu Santo. Entonces por eso el apóstol está enseñando que la santidad como voluntad de Dios implica apartarse de cualquier situación, de cualquier inmoralidad. Versículo 5 dice, no con bajas pasiones como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, una vida desordenada en esta área es de aquellos que no conocen a Dios. Por eso es tan criticable y tan atroz escuchar o saber o ver noticias de personas que se dicen cristianas y están involucradas en abusos, en violaciones, en aprovecharse de aquellos que están bajo el liderazgo. Ya hemos escuchado el tema de los hogares de menores con sacerdotes involucrados en esto, y también por el lado de la línea evangélica, pastores o líderes que han eh, caído en la inmoralidad o han cedido a la inmoralidad en sus vidas, y es porque no están honrando y obedeciendo la voluntad del Señor en esta área. El enemigo se aprovecha de esta situación porque como seres humanos está esta necesidad, pero
cuando buscamos honrar al Señor, lo haremos en el marco que Él nos ha dado. ¿No? Quienes actúan en inmoralidad ofenden a Dios y también ofenden a su prójimo y serán sujetos del juicio de Dios. Versículo 6. En este asunto nadie atropella ni engaña a su hermano, porque el Señor es el que toma venganza en todas estas cosas, como ya les hemos dicho y advertido. Cuando vemos ahí en Gálatas 5 con respecto a la lucha que hay entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, se nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y ahí se nos habla que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio, ¿cierto? Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, cuando el Señor llega a nuestra vida, Él trae cada una de esas virtudes del fruto del Espíritu con las cuales nosotros podemos luchar y podemos vencer toda inmoralidad y toda obra de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso cuando se actúa en inmoralidad, ofendemos a Dios y también ofendemos a nuestro prójimo. En la infidelidad se daña a la esposa, en la fornicación, tener varias parejas sexuales, enfermedades y tantas otras cosas, estamos dañando a otros. El codiciar la mujer ajena, también nos dice la palabra, que aún solo pensarlo ya es pecado. Entonces estamos dañando, y como dice aquí el apóstol Pablo, atropellando y engañando al otro, al prójimo. ¿Mm? Y quien hará justicia es el Señor. Entonces por eso el primer llamado que nos hace la palabra en el día de hoy es vivir moralmente puro, para que agrademos a Dios. Versículos 7 y 8. Porque Dios, nuestro versículo clave del día de hoy, no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. Por lo tanto, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios, quien les da su Espíritu Santo. Entonces, obedezca el llamado a la santidad. Ya dijimos que es un llamado. El versículo 3 nos dice porque es la voluntad de Dios su santificación, que nos apartemos de inmoralidad sexual. Entonces, y aquí en los versículos 7 y 8 nos vuelve a reiterar, porque Él no nos ha llamado a la impureza. O sea, cuando Cristo llega a nuestra vida no podemos seguir en lo mismo que estábamos antes. Y es lo que le está diciendo a los hermanos en Tesalónica. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación de vida y que nuestro llamado es a la santificación. O sea, Dios nos llama a la santificación y no es solo apartarse del pecado, es un llamado a buscar activamente la clase de vida que complace a Dios. El Señor nos ha llamado a una vida sexual pura. Era muy necesario que Pablo expusiera este sublime ideal a los tesalonicenses creyentes, ya que ellos vivían en medio de un mundo pagano. Es difícil concebir que la voluntad de Dios en la vida cristiana incluya la inmoralidad y la impureza. No somos llamados al mal, pero sí somos llamados a vivir una vida santa. No puede morar a la vez en el hombre el carácter de santidad que Dios pide y la inmundicia. ¿Y por qué razón no puede convivir eso en nosotros? Porque, y nos dice el versículo 8, porque tenemos su Espíritu Santo. Ya lo he mencionado, Gálatas 5. Recordemos lo que nos dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 25. Anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Y 5.25 nos dice, Gálatas 5.25 dice, ahora vivimos en el Espíritu, por lo tanto, andemos en el Espíritu. Y el verso 8 dice, porque el que rechaza esto, o sea, el que sigue en la misma, no está rechazando a hombre, sino que está rechazando a Dios. ¿Ya? Está rechazando a Dios. Entonces, segunda parte de este punto, vivir para agradar a Dios, aquí nos está dando una clave. Podemos vivir agradando a Dios y en santidad y apartándonos de toda impureza, de toda inmoralidad, solo con el Espíritu Santo que el Señor nos da en el momento que hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestra vida. El Espíritu Santo llega a nuestra vida y es nuestra guía
es nuestro santificador, el que nos ayuda, como dice ahí, a que no satisfagamos los deseos de nuestra carne y para que podamos vivir en Él y podamos andar en Él. Así que este segundo punto nos habla de una obediencia al llamado a la santidad. Preguntas para reflexionar. En este punto tenemos 4 preguntas. ¿Qué relación hay entre vivir para agradar a Dios y crecer espiritualmente? ¿Cree usted necesaria hoy la exhortación de pureza moral? ¿Por qué? ¿Por qué la pureza y santidad son tan importantes para los cristianos? ¿De cuáles maneras prácticas se manifiesta la santidad en nuestra vida? En este punto usted puede detener el video y puede responder estas preguntas. Respuesta a la palabra. Jesús, nuestro ejemplo supremo, vivió de una manera tal que fue agradable al Padre. Por tanto, debe ser normal que los cristianos abundemos cada vez más en una vida que complazca a Dios. Para vivir así, es esencial que hagamos caso a su llamado a la santidad que Israel recibió de Dios hace muchos siglos. Ahí puede ver Levítico 11:44 y 1 de Pedro 1:15 y 16. Estudie las Escrituras y así crecer en el conocimiento de una vida agradable a Dios y con la ayuda del Espíritu Santo viva así. Segundo punto, vivir para influir en los demás. Crezca en su amor cristiano. Leamos en 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia, pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Pablo, en este punto en estos versículos, está resaltando el amor fraternal de los creyentes de Tesalónica y les dice que no tienes que enseñarles porque lo están practicando. Podemos ejercer influencia en los demás al mostrar un amor sincero. Este amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, así nos dice Romanos 5:5. Y el Señor nos da también un mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Cuando Timoteo viajó de Tesalónica a Corinto para encontrarse con Pablo, le llevó buenas nuevas acerca del amor de los creyentes de Tesalónica. Así se lo dice ahí en 1 Tesalonicenses 3:6. Pero ahora Timoteo ha regresado desde ustedes a nosotros y nos ha dado buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Y a esto se refiere Pablo al decirles que su amor es notorio en toda Macedonia. Y ahí entre paréntesis he puesto Filipos, Berea y la propia Tesalónica. Ese es el sector de Macedonia. Era muy probable que los hermanos tenían contacto con los creyentes de esas ciudades del mismo sector. Y lo que hace Pablo en estos pasajes es animarlos a seguir así como están. Les exhortamos, dice hermano, a que sigan progresando aún más. Los anima a seguir creciendo en el amor fraternal. Versículos 11 y 12. Practique la santidad de vida. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honestamente para con los de afuera y que no tengan necesidad de nada. En estos versículos, el apóstol Pablo anima a sus lectores a un estilo de vida que nace de la fe transformadora en Cristo y se basa en su ejemplo y enseñanza. Por tanto, el hecho de ser cristianos es algo que impacta nuestra vida entera. Las exhortaciones en estos versículos nos dicen que los cristianos debemos esforzarnos por hacer la voluntad de Dios en cada cosa.
Y Pablo los anima a que aspiren a vivir en tranquilidad, para vivir tranquilos. Ocuparnos de nuestros asuntos y trabajar con nuestras manos. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus propias manos como les hemos mandado. Aquí el apóstol no desarrolla más este punto, pero en Tesalónica, por el hecho de la expectativa del regreso de Cristo, estaban habiendo problemas con algunos hermanos que estaban metiéndose en cosas que no les correspondían y no estaban trabajando con sus propias manos y estaban dependiendo del amor fraternal de la iglesia para su subsistencia. Aunque podían trabajar, no lo hacían, porque decían, si el Señor viene pronto, ¿para qué vamos a trabajar? Leemos ahí, lo vamos a tratar en otras de las lecciones, pero vamos a leer estos versículos ahí en 2 Tesalonicenses 3, 10 y 11, que dice, aún estando con ustedes, los amonestábamos así, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y el versículo 12, que no lo puse ahí, pero también es bueno leerlo. A los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, el apóstol Pablo en estos versículos 11 y 12 de 1 Tesalonicenses 4 les está indicando a los hermanos el hecho de poder vivir, que la santidad de vida no tiene que ver, no es solo el tema de la inmoralidad, sino también tiene que ver con la ética del trabajo, con la ética de la manera de comportarse. Estos hermanos, como bien decía ahí en 2 Tesalonicenses 3, no estaban trabajando, se estaban aprovechando de la iglesia y de los hermanos y además se estaban metiendo en asuntos ajenos. Entonces el apóstol Pablo les dice, preocúpense de sus asuntos, trabajen con sus propias manos como les hemos mandado y les ordenamos que se ordenen. ¿Ah? Les ordenamos que se ordenen para, para que también eso produzca, como dice ahí al final el punto, buen testimonio con los de afuera. Versículo 12 de 1 Tesalonicenses 4. Al conducirse de manera honesta y además no tendrán necesidad de nada. Entonces, vemos que también la manera de vivir nuestra manera de vivir tiene que influir en los demás. Y lo que estaba pasando aquí con los hermanos estaba provocando un mal testimonio y estaba provocando un conflicto en la iglesia. Entonces, por eso, en esta parte el apóstol habla de esta santidad de vida que va más allá del tema de la inmoralidad, sino también habla de nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra ética de trabajo, también está incluido en este agradar a Dios. Preguntas para reflexionar. ¿Cómo explicaría usted la razón de que el amor de Dios por nosotros nos debe mover a amarnos unos a otros? ¿De qué manera influye en los demás el que nosotros les manifestemos amor cristiano? ¿Tener una buena ética de trabajo es una manera de influir en los demás? ¿Por qué? ¿Cómo podemos honrar a Dios en el trabajo que realizamos para nuestro sustento? Respuesta a la palabra. Para vivir como cristianos e influir de manera positiva en los demás, debemos dar prioridad al amor de Dios y al amor al prójimo. De hecho, Jesús señaló que el mandamiento de amar a Dios y amar a los demás son las dos mayores expectativas de Dios para nosotros. Vea Mateo 22, 37 al 40 y Deuteronomio 6, 5 y Levítico 19, 18. Si nosotros amamos a Dios y amamos a las personas, podremos ejercer una buena influencia en los demás. Puede detener el video y responder a cada una de estas preguntas. Ahora pasemos al punto 3. Vivir en la esperanza del regreso de Cristo. Versículos 13 y 14. La esperanza relacionada con los creyentes ya fallecidos.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Al parecer, los creyentes estaban preocupados por hermanos en la fe que ya habían muerto sin haber visto el regreso del Señor. El apóstol les da una respuesta consoladora. Tampoco queremos que ignoren acerca de los que duermen. Este término, refiriéndose a la muerte, duermen, también fue usado por el Señor Jesús en Marcos 5:39 y en Juan 11:11. Y es consoladora, ya que da a entender que la muerte para los que tienen esperanza en Cristo no es definitiva. Y por eso les dice, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza, porque la muerte del cristiano no es definitiva. Por eso el término dormir es muy decidor, porque estamos a la espera de ser despertados. La razón para esta esperanza, nos lo dice el versículo 14, es la resurrección de Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, nos dice, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Este pensamiento es el corazón de nuestra esperanza presente y nuestra esperanza por venir. Cristo murió y resucitó. Nosotros dormimos, ya que él llevó el dolor de la muerte. Para los oyentes, la muerte no es más que un dormitar, pero para los que no creen en el Señor, la muerte es un adversario. Y ahí voy a corregir una palabra. Para los creyentes, la muerte no es más que un dormitar. Pero para los que no creen en el Señor, la muerte es un adversario, un enemigo. La muerte, por otro lado, es una transformación a un sueño del cual despertaremos porque estamos con Él. Y ahí vamos a leer 1 Corintios 15, versículo 20, que nos dice, pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Entonces, si Cristo resucitó, los que hemos creído en Él, resucitaremos. Como el Señor le dice a Marta, ahí en Juan 11, por Lázaro, cuando Marta dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día venidero, pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es nuestra confianza, que en el Señor, si morimos en el Señor, si Cristo es el Señor de nuestra vida, la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte para el creyente es un paso a la vida eterna. Por eso al decir duermen, es un término muy aclaratorio, porque la esperanza del cristiano es una espera mientras dormimos a que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y el segundo punto de este punto número 3, el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Pues les decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El apóstol sigue dando palabras de consuelo a los hermanos acerca de los que duermen y fundamenta su exhortación, ahí en el versículo 15, decimos esto por palabra del Señor. Posiblemente se refiera a la enseñanza del Señor Jesús en Mateo 24:31, que dice, Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta,
y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en 1 Corintios 15:52 dice el apóstol Pablo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. En otros textos se nos habla del orden de la resurrección. Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque vendrá la hora. Estas son palabras de Jesús. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Pablo, aquí en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, nos dice, nos plantea un orden, ¿cierto? Dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Y ahí los versos 16 y 17 nos dice, porque el Señor va a descender, ¿cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que están vivos serán, dice, arrebatados. Los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor. ¿Para qué? Para estar con el Señor para siempre. Este pasaje nos tiene un término que es central y que es el título de nuestro punto, arrebatados. Viene del griego, y ahí está la palabra en griego, harpazo, y en la Vulgata Latina, traducción al latín de San Jerónimo, esta la tradujo como raptus, que al español traducimos rapto, término que se usa para hablar de este pasaje como base para la doctrina del rapto de la Iglesia, que diversas interpretaciones acerca de la venida del Señor utilizan. Pero acá debemos resaltar no el evento, rapto, sino la acción. Seremos arrebatados por el Señor. Denota el vigor y el poder irresistible de Dios. Debemos considerar otros pasajes tales como Apocalipsis 1:7 y Hechos 1:11 para hablar del regreso del Señor. Y aquí agrego este punto que es una cita de nuestras orientaciones doctrinales. Dice, sobre la venida presencial, personal y visible de Jesús, una corriente de pensamiento llamada dispensacionalista, que la gran mayoría de maestros bíblicos no avalan, enseñan que habrá una venida como en secreto, el rapto o arrebatamiento de los creyentes, iglesias, respecto al mundo no creyente, y después de un tiempo considerable habrá una venida visible a todos. Nuestra lectura de la Biblia nos respalda para enseñar que su venida presencial, la parousia, será una única e irrepetible. ¿Ya? Este tema hay por lo menos 7 u 8 interpretaciones distintas acerca de la venida del Señor, y el tema del rapto, la palabra rapto no aparece en la Biblia. El término adecuado es arrebatamiento, y por eso ahí en el puntito digo que nuestro énfasis no debe estar en el evento, sino en la acción. El Señor va a venir a buscar a su iglesia, y este arrebatar va a ser algo vigoroso, un poder irresistible. Y si ustedes leyeron los versículos, el pasaje de Apocalipsis 1:7 y Hechos 1:11, hablan no en esa concepción de rapto o de arrebatamiento que nadie va a saber qué pasó, como muchas películas que tratan este tema lo muestran. ¿Ya? Y yo creo que más de alguno de ustedes ha visto ese tipo de películas donde se nos muestra que en la venida del Señor los creyentes van a desaparecer sin que nadie sepa por qué desaparecieron. ¿Ah? Y sus ropas van a quedar ahí tendidas en donde estaban, y ellos van a desaparecer y todos van a preguntarse qué pasó. Por eso tenemos que leer otros pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de la venida del Señor. Y estos dos que menciono ahí, Apocalipsis y Hechos, dice que todo ojo lo verá, que será algo visible para el mundo entero, porque el Señor va a llamar de los 4 puntos cardinales a todos los que han creído en Él, y esto va a ser notorio a
toda la humanidad, no va a ser algo escondido, no va a ser algo que nadie sepa, que nadie se dé cuenta, va a ser notorio la venida del Señor. Entonces, pongamos énfasis en la acción de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que quedemos, si el Señor nos permite esa bendición de estar vivos en su regreso, dice que seremos junto con los que resucitaron, arrebatados, llevados de manera vigorosa, de manera con poder y gran gloria a la vista de todo el mundo, hacia la presencia del Señor ahí en las nubes, para estar con Él por siempre, para estar con el Señor para siempre, por la eternidad. Y finaliza nuestro pasaje en el versículo 18 diciéndonos, por tanto, o sea, por lo dicho anteriormente, por eso que el Señor va a hacer de levantar a los que murieron. Recuerden que los hermanos estaban preocupados por los que murieron sin haber visto el regreso del Señor. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces Pablo le dice, no se preocupen, palabras de consuelo, no se preocupen. Los que murieron, los que durmieron, los que están durmiendo, cuando el Señor venga, resucitarán primero. Y los que quedemos seremos transformados, dice el apóstol en Corintios, en Primera de Corintios 15, y seremos arrebatados juntamente con ellos. No va a haber no van a ser unos más privilegiados que otros. Todos los que hemos creído, los que durmieron y los que estemos vivos, seremos llevados, arrebatados con poder y gran gloria, vigor y poder irresistible de Dios hacia su presencia. Y estas palabras, dice el apóstol, que sirvan de aliento, o sea, no se desaminen, no se, como decía el versículo 13, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Aliéntense con estas palabras, el Señor vendrá. Y si mueres antes de que Él venga, ten la seguridad de que estarás dormido y Él te despertará con trompeta. ¿Ah? Con trompeta, dice el versículo 16, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de aclamación, y serás levantado con poder y gloria. Y por eso, como bien decía, dice el punto final, nuestro pasaje finaliza con este llamado de aliento, mientras esperamos la venida, la parousia del Señor. Preguntas para reflexionar en este tercer punto. Vivir en la esperanza del regreso de Cristo. ¿Por qué los cristianos pueden experimentar ante la muerte algo muy diferente a una angustia sin esperanza? ¿De qué manera cambia el hecho de ser cristiano su manera de ver la muerte? ¿Por qué es significativo que Pablo dijera que su descripción del regreso de Jesucristo se basaba en las palabras del mismo Señor? ¿En qué circunstancia ha sentido usted un consuelo especial en esta enseñanza sobre el regreso de Cristo? La respuesta a la palabra. La esperanza de vida eterna del cristiano se basa en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquel que nos da vida eterna es el que vive para siempre. Porque Él vive para siempre, nosotros viviremos con Él también para siempre. Esta palabra del Señor nos da seguridad del futuro de los creyentes, sea que hayamos fallecido, que estemos vivos cuando Cristo venga a arrebatar a los suyos. Cuando nuestra seguridad está en Cristo, nada nos puede separar de Él. Esta verdad debe provocar cambiar mi manera de vivir y de ver la vida misma. Llamado al discipulado. Se dice que los primeros cristianos triunfaron sobre el mundo pagano porque pensaban mejor que los paganos, vivían mejor que ellos y morían también mejor que ellos. Como creyente en Cristo, ¿qué piensa usted que significa pensar mejor que el mundo, vivir mejor que el mundo y morir mejor que el mundo? Bien, así hemos concluido la lección del día de hoy.
Y aquí les dejo lo que vamos a estudiar la próxima semana. Lección número 24, hijos de luz. Vamos a seguir hablando acerca de la venida del Señor. Versículo a memorizar. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5:5. Y la lectura es capítulo 5, completito, de 1 de Tesalonicenses. Oremos al Señor para dar gracias por su palabra. Una vez más te agradecemos, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos pides que vivamos para agradarte, que tu voluntad es que vivamos en santidad, y que mientras esperamos tu regreso, Señor, que nuestra manera de vivir sea acorde a tus enseñanzas y sea de buen testimonio a los que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor, porque un día tú regresarás por los que han creído en ti, los que ya duermen y los que tengamos o tengan la bendición de estar vivos el día de tu regreso, serán transformados y arrebatados con poder y gran gloria para ir a tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Aliéntanos con esta palabra, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora los invito a alabar al Señor. Bueno, para ir ya finalizando nuestra escuela dominical, vamos a entonar 2 alabanzas. Como dice ahí el Salmo 156, todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Y vamos a cantar, la primera alabanza se llama Con voz de mando. Quizás no es muy conocida por ustedes, pero les invito a que la entonemos, tan basada en lo que estudiamos en el día de hoy. Y la siguiente alabanza es más conocida, cuando Cristo venga en gloria. Con voz de mando, con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor, y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Con voz de mando, con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y los que vivimos en las nubes nos levantará. El Señor, y en una nube nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube nos
nos encontrará y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder, le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Amén. Y esta yo sé que para ustedes es más conocida, la hemos cantado por más tiempo, y vamos a decir: cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén. A que tú te vas, a que yo también, a que tú te vas, a que yo también, a que tú te vas, a que yo también, hacia la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén. A que tú te vas, a que yo también, a que tú te vas, a que yo también, a que tú te vas, a que yo también, hacia la nueva Jerusalén. Amén. Y con la esperanza de que el Señor vendrá pronto y que los que estamos en Cristo, si hemos muerto, nos iremos con Él, y si aún estamos vivos, seremos transformados y llevados al cielo en las nubes. Me despido en el amor del Señor, y que este día domingo, día del Señor, podamos entregarle nuestra mejor adoración. Dios les bendiga.